y el buen pastor. De eso vamos a hablar, y para eso le voy a invitar que lea conmigo Jeremías capítulo 3 versículo 15, y luego vamos a leer el mismo libro de Jeremías capítulo 23 versículo 1. Cuando lo tenga se pone de pie. Jeremías capítulo 3 versículo 15. Amén. Dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 3 versículo 15, y luego lee conmigo el capítulo 23 versículo 1. Dice el 3:15: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. El 23:1 dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Amén. Un fuerte amén y se siente, hermanos. Gloria a Dios. El mal pastor y el buen pastor, de eso vamos a hablar. Qué bueno es el Señor, porque el Señor, hermanos, siempre pone a siervos para que ellos puedan predicar de la palabra del Señor y puedan anunciar, hermanos, que el Señor es el que hace todo. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? ¿Sabe, hermanos, que el Señor está hablando a través de su bendita palabra? La Biblia habla del mal y del buen pastor. Decir que el Señor, hermanos, tiene grandes propósitos para poder cumplir la misión que Él tiene en esta tierra. Es decir, que el mismo Dios puede hacer las cosas porque Él es poderoso, pero Él, desde el momento que ha creado al ser humano, lo creó con el propósito que le pueda servir en esta tierra. Dios nunca se ha equivocado, hermanos, como algunos dicen que Dios se ha equivocado. Dios no se ha equivocado, porque el hombre, hermanos, es la corona de la creación de Dios. Todos nosotros somos esa corona tan especial de la creación de Dios. Todos, hermanos, forman aquella parte tan importante de poder estar escogidos de parte de Dios. Y todos los que estamos reunidos en esta tarde somos, hermanos, escogidos, santificados desde el vientre de nuestra madre. Es decir, que nosotros nunca nos imaginamos que un día íbamos a estar al frente, hermanos, de una congregación sirviéndole a Dios. Nunca nos imaginamos, mucho menos, personalmente nunca me imaginé que podía ser un predicador. Creo que ni los pastores, que son pastores en diferentes partes del mundo, nunca se imaginaron que iban a ser pastores. Los diáconos, que son diáconos, nunca se imaginaron que iban a ser diáconos. Pero el propósito de Dios estaba, que Él lo había escogido desde el vientre de su madre para que anunciara las buenas nuevas de salvación. Amén. Y por esa razón es que nosotros podemos ver, queridos hermanos, que el Señor está hablando a través de su palabra los propósitos que Él tiene para con el ser humano. Todo propósito que Dios tiene es un propósito grande, maravilloso. Un propósito, hermanos, que el Señor tiene para que le sirvan
para que le glorifiquen su nombre en esta tierra, para que el nombre de Dios resplandezca en medio de las tinieblas y para que el mundo conozca que todavía existe una salvación y se llama Jesucristo, el buen pastor. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito sea el Señor. Jesús, hermanos, da a entender a través de su palabra cuál es la vida de un siervo de Dios. Pero en el Antiguo Testamento nosotros encontramos la vida de los verdaderos siervos de Dios, aquellos que se preocuparon por el pueblo. Hermanos, por ejemplo, nosotros tenemos al patriarca Abraham, uno de los hombres que no había existido una guerra, hermanos, antes, una batalla, pero dice que él se levantó con el pueblo y fue a pelear contra los enemigos y los derrotó. Y de esa manera, cuando él regresa en victoria, la palabra del Señor dice muy claro que él, todos aquellos bienes que traía, las riquezas, iba a dar los diezmos al Señor, porque él reconoció que nada podía hacer de sí mismo si no era la ayuda de Jehová de los ejércitos, porque para tener victoria se necesita el poder de Dios en nuestras vidas. Amén. La victoria nuestra solamente la vamos a tener, hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Los pastores tienen una lucha, y la lucha de ellos, hermanos, no es fácil. La lucha de ellos no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra los mismos demonios. Son las luchas que se tienen. Y el último que puede quedar, hermanos, en una guerra, por hablarlo así, podría ser el pastor, el buen pastor que habla la palabra del Señor. Amén. Porque el buen pastor puede dar su vida por las ovejas. Amén, hermanos. Hablando de Cristo, Él dio su vida por nosotros. Él sabía muy claro que no era fácil lo que iba a pasar, las luchas que tenía, las pruebas que iba a pasar, pero Él no le importó dar su vida por amor a nosotros. Y sabe, Él se despojó de su trono, de su gloria que tenía con el Padre. Él no le interesó que tenía, hermanos, allá en el reino de los cielos todo, pero Él se hizo pobre para hacernos ricos a nosotros. Él se hizo pobre para demostrarlo que Él sí de verdad nos ama a nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Vea usted, la Biblia habla del mal pastor. Según la Biblia lo llama, es un destructor. El mal pastor es un destructor. Y aquí hay pastores, aquí en este lugar ahorita hay pastores, pero otros que van a escuchar este mensaje, la Biblia habla del pastor destructor. Amén. Vea lo que dice Jeremías capítulo 12, versículo 10, dice: muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, se convirtieron en desierto y soledad, mi herencia preciosa. El pastor destructor es aquel que arruina la viña de Jehová de los ejércitos. Y esa viña es el pueblo de Dios. El pastor destructor, hermanos queridos, él no quiere cuidar la viña preciosa que Dios le ha dado. El pastor destructor, hermanos queridos, es aquel que no tiene inteligencia para guiar al pueblo de Dios. El pastor destructor, hermanos, es un hombre que no le importan las ovejas. El pastor destructor, aunque vea que las ovejas estén todas secas, que no tienen el buen pasto, no les importa darle el buen pasto que Dios ha hablado a través de su palabra. Pero el buen pastor habla la palabra como está escrita, dice la palabra como está escrita, dice lo que Dios dice a través de su palabra. Amén. Mire cómo dice el Señor aquí: muchos pastores han destruido mi viña. Amén.
¿Y cuáles son esas viñas que ha destruido? Los pastores que el Señor tenía en ese tiempo que está hablando, era que los hombres, hermanos, veían al pueblo, pero el pueblo andaba totalmente alejado de Dios y ellos no trataban de acercarlos a Dios. Pero el buen pastor trata de acercar al pueblo a Dios. Amén. Por eso es que usted va a encontrar que cuando el Señor Jesucristo a través de Juan, hermanos, está hablando a las 7 iglesias, Él a las 7 iglesias le dice: escribe al ángel de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el principal que se debe de preocupar por el pueblo es el verdadero pastor. ¿Cuántos dicen amén? Pero el pastor destructor, cuando una oveja ya no tiene, hermanos, lana para poder sacarle, lo que hace es pisotearla, pararse en ella, terminarla de matar. Así como cuando usted tiene un perro ahí todo giotoso en su casa y dice: siquiera se muere ese perro, y como nunca se muere, usted mejor lo va a matar. Así le pasa al pastor destructor, que él le interesa mejor que cuando ya aquella oveja no sirve, se para en ella, la mata, la decolla, para que ya no esté estorbando, porque quiere destruir la viña del Señor. Pero el verdadero siervo de Dios está dispuesto a dar su vida por todo el pueblo, para dar su vida y dar la palabra de Dios. Alabado sea el que vive. Amén. Dice la Biblia aquí: hollaron mi heredad. ¿Qué es la heredad? Hollaron a mi pueblo, está diciendo el Señor. Separaron, las pisotearon, las mataron. ¿Cuántos pastores hoy en día están matando las ovejas? Y ya va a ver usted cuál es el mal pastor. Ahorita estamos hablando de la introducción, pero mire, el Señor dice: hollaron mi heredad. Y mire cómo el Señor sigue diciendo aquí muy claro: y convirtieron en desierto, en soledad, dice muy claro, mi herencia preciosa. Es que nosotros somos herencia especial de Dios. Dice la Biblia que nosotros somos especial tesoro en las manos de Dios. Así es que nosotros somos herencia especial de Jehová de los ejércitos. ¿Cuánto dan ese fuerte aplauso al Señor? En la herencia especial. Esto quiere decir que Dios está en contra de esos mal pastores que hay. Amén. Ya que en lugar de edificar para el reino de Dios, sirven como agentes de Satanás para llevar a muchas personas al infierno. Aunque usted, hermanos, no lo crea, pero muchos pastores son, hermanos, un canal del infierno para que muchas almas se vayan al infierno. Amén. ¿O cree usted que no, hermanos? Muchos pastores son agentes de Satanás, son un canal de Satanás para que las almas se vayan al infierno, para que las almas caminen al infierno. Porque la Biblia dice que un ciego que guía a otro ciego, ambos van a caer al hueco, al hoyo, como usted lo quiera llamar. Amén. Entonces estos pastores sirven como, hermanos, como agentes de Satanás para destruir al pueblo de Dios, al pueblo santo de Dios. Es, hermano, es decir, que el pueblo carece de conocimiento. El pastor que no da, hermanos, aquel mal pastor no da el verdadero conocimiento al pueblo de Dios. No se preocupa para dar la palabra como está escrita, hermano. Y por eso es que la Biblia dice en Isaías capítulo 5 versículo 13, dice: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. ¿Sabe por qué? Porque el pastor que no da el verdadero conocimiento está llevando al pueblo a la destrucción. Por eso es que hoy en día, hermanos queridos, muchas personas no les importa, hermanos, cómo está en su vida. Muchas personas no les interesa servirle a Dios de corazón. Pero el verdadero pastor da una palabra del Dios Todopoderoso, da una palabra del cielo, habla una palabra que pueda hacer efecto en los corazones de las personas. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora, hermanos? Ahora, mire,
El mal pastor es aquel que no da el conocimiento de la palabra de Dios. Ese no está dando un conocimiento. Usted, como miembro, si usted estudia la Biblia, se va a dar cuenta cuando un pastor le está predicando la palabra de Dios y cuando no se la está predicando. Amén. Yo me doy cuenta cuando alguien está predicando, e incluso yo mismo como predicador me doy cuenta cuando algunas cosas me las invento yo. Estoy sincero. Porque a veces, hermano, yo me invento cosas. ¿Por qué? Porque no he estudiado la Biblia de verdad como debo de estudiarla. Y mejor le quito un pedazo a la Biblia y le pongo otro versículo de los míos. Amén. Uno se da cuenta, uno como predicador, uno sabe. Así se da cuenta cuando alguien le está predicando la palabra de Dios. Hay personas que, hermanos, no le van a dar la palabra de Dios. Lo que le van a sembrar es rencilla en su corazón. Lo que le van a sembrar es maldad en su corazón. Lo que le van a sembrar es que usted se ponga contra otra persona. Pero cuando usted estudia la palabra de Dios, no hace cosas bobadas, hermanos. No está haciendo caso a bobadas que alguien está hablando desde aquí del púlpito. Usted sabe, eso no es palabra de Dios. Usted muy claro sabe cuando no es palabra de Dios, y usted bien sabe cuando es palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Porque hay gente, hermanos, que hablan cosas que no se les entiende qué es que está diciendo. Y cuando le hablo de bobadas, es algo que no está, hermanos, según la palabra del Señor. Son inventos. Amén. Por eso usted debe de entender la Biblia. Hermano, usted debe de leer la Biblia. Usted como miembro debe de leer la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque si alguien no le está predicando la palabra, usted se puede levantar en defensa de la palabra del verdadero Dios. ¿Amén? ¿O cree usted que no, hermanos? Una persona una vez me dijo muy claro: hermano, ¿sabe qué? Voy a hablar de los dos testigos. Y comenzó a hablar y me dijo: mire, los dos testigos no son ni Moisés, ni Elías, ni Enoc, no son nadie de eso. Es otras personas. Y le digo yo: ¿usted cómo lo sabe? Porque la Biblia lo dice. Le dije muchas veces: dígame a dónde está eso para yo creerle. Para yo creerle lo que usted me está diciendo. Y nunca me dijo, hermanos, lo que él estaba pensando. Porque los hombres tratan la manera de decir cosas para impresionar. Pero la palabra de Dios no es para impresionar a nadie de esta tierra. La palabra de Dios es para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Amén. Mire, hermanos, ¿cuál es el mal pastor? El mal pastor causa divisiones entre hermanos. Proverbios capítulo 6, versículo 19, la última parte dice: el que siembra discordia entre hermanos. El mal pastor es aquel que siembra divisiones, que se le acerca a usted y le dice: mire, hermano, o mire, hermana, usted no se vaya a juntar con esa persona, usted no se vaya a juntar con tal persona. Pero no, él, hermano, no debería de hacer eso, porque él está demostrando que él es un rencilloso. ¿Entiende esa palabra, verdad? Está demostrando que él está sembrando división. Y la Biblia dice muy claro que ni el mismo Satanás se puede dividir. El diablo no se puede dividir, pero hay pastores que dividen al rebaño de Dios. En este tiempo hay muchos que le dicen: miren, con los hermanos de la Príncipe de Paz, esos que se apartaron de la otra, no se unan. ¿Qué talle de pastor es este? Y dicen: con eso no se unan, porque esos son traidores. Es más traidor él, porque está sembrando división en los hermanos. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Con los hermanos, dicen, de la iglesia Asamblea de Dios, no se unan. Con los hermanos de la iglesia de Dios, no se unan. Con los hermanos de otras iglesias, no se vayan a unir. Y ellos dicen, el pastor divisionista dice: nosotros somos los mejores. ¿Quién le ha dicho que es el mejor?
Ellos dicen, nosotros somos los mejores. Aquí nadie es mejor, hermanos. ¿O cree usted que es mejor usted que los otros hermanos de otras iglesias? Por eso es que la iglesia, hermanos, nuestra iglesia, hermanos, no vemos rótulos de otras personas. Si nos invitan a campañas, allí vamos a alabar el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque allí no vamos a alabar al pastor de esa iglesia, vamos a alabar a Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dan ese fuerte aplauso al Señor? Ese es el verdadero pastor que une. Amén. Él, hermanos, mete división en el pueblo. La Biblia habla, hermanos, en el capítulo 13 de Génesis, versículo 7. La Biblia dice que Abraham tenía pastores y Lot tenía pastores. Pero de pronto entre los pastores, estamos hablando de pastores de ovejas, hermanos, dice que hubo una discordia entre ellos. Se opusieron entre ellos. ¿Y sabe qué hace la división cuando no está unido? La división divide a la gente, la aparta. Entonces dice que Abraham le dijo: he visto que tus pastores han tenido rencilla con mis pastores. Así es que mejor, le dice muy claro, escoge tú cuál camino vas a agarrar. Agarras el de la mano derecha, la mano izquierda, pero tenemos que apartarlo. ¿Sabe por qué? Porque no se puede habitar cuando hay división. No se siente gozo, no se siente alegría. Pero hermanos, dice la Biblia muy claro, aquellos que están unidos, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Mirad cuán bueno. Mirá cuán delicioso es como el buen oleo, dice, hermanos, que desciende sobre la barba de Aarón, y allí dice que baja hasta el borde de su vestidura. Y dice, hermanos, muy claro, habla el otro versículo, dice, porque allí envía Jehová y bendición y vida eterna a los que están unidos, aquellos que están unidos. Pero cuánta división, hermanos, se ha visto hoy entre los mismos pastores que no quieren respaldar, no quieren, hermanos, mantener aquello. Pero sabe, hermanos, yo he ido a lugares a predicar la palabra de Dios, que yo me quedo sorprendido de lugares remotos, hermanos, que ni se ven las casas donde están. Pero cuando acuerdo, veo los pastores venir adelante y la iglesia detrás de ellos, saliendo de grandes barrancos. Ese es el amor y la armonía que tiene que tener un pastor. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso es lo que tiene que hacer. Eso es lo que Dios está pidiendo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Pero mire, siembra cizaña en el corazón de las personas. El pastor siembra cizaña. ¿No le han sembrado a usted cizaña alguna vez? Amén. Le mete cizaña en su corazón y comienza a llenarle. Si usted tiene un pastor chismoso, los que me están viendo por la televisión o donde sea, si usted tiene un pastor que es más lengudo que la lengua de la vaca, ese no es buen pastor. Amén. ¿O cree usted que es buen pastor ese? Que le gusta chismear. Ese siembra cizaña en el corazón de las personas. Amén. El mal pastor siembra cizaña. Es un pastor que dispersa las ovejas. Él hace acepción de personas. El pastor que divide a los hermanos hace acepción de personas. Estaba diciendo y luego un hombre, hermanos, muy reconocido, no le voy a mentar el nombre, pero dijo que para que la gente pueda recibir la bendición de un apóstol, tienen que sembrar $50,000. ¿Se imagina usted qué buen pastor es ese? A él le importa el dinero, pero el buen pastor, aunque no tenga que comer en su casa, nunca le va a pedir dinero a usted. Amén, hermanos. Yo nunca he escuchado al pastor que tenemos aquí
diciendo: miren, hermano, fíjense que no tengo dinero para mañana, y fíjense que no tengo nada, ¿cree que ustedes me pueden ayudar? ¿Cree que recogemos una ofrenda para mí? Nunca le he escuchado. Cuando él pasa a pedir ofrendas aquí, es para la obra del Señor. Amén. El buen pastor hace, hermanos, hace aquello, pedir para la obra de Dios, pero el mal pastor hace acepción de personas. Amén. Y por eso la Biblia dice muy claro aquí que, hermano, eso no se puede hacer, porque el Señor Jesucristo no hace acepción de personas. Ni el mismo Dios hace acepción de personas, porque la Biblia habla en Juan, hermanos, en el capítulo 3 de Juan, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando habla del mundo, no dice a unos cuantos amé, dice amó al mundo por entero y dio su vida por el mundo entero. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese es amar de verdad, porque no se hace acepción de personas. Mire, él muy claro no promueve la unidad del pueblo, sino que es probable que anime al mismo pueblo al sectarismo, hermanos, que use a la misma gente como una fuerza de un choque contra otros. El pastor que siembra divisiones y no de unidad para defenderse de quien sea, y a la vez llevar a las personas a un fanatismo. Ese es el mal pastor. Cuando le estoy hablando de llevar a las personas a un fanatismo, es que hermanos, lo lleva a un fanatismo donde las personas, hermanos, comienzan a entrar al mismo sectarismo, comienzan a entrar ellos para arruinar su vida, para acabar su vida. ¿Sabe? Por eso le quiero decir algo a usted: los que predicamos la santa, hermanos, la santa palabra de Dios como está escrita, y hablamos la sana doctrina, mantenemos una unidad. Pero un pastor aguado, flojo, que no entiende la palabra de Dios, ese no se va a unir con los que predican la verdadera palabra, porque todavía hay siervos de Dios que predican esta palabra. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso es lo que Dios hace. ¿Cuántos dicen amén en esta hora, hermanos? ¿Qué más podemos ver? En segundo lugar, hermanos, es un pastor asalariado. A mí me queda sorprendido cuando alguien me dice: ¿sabe, hermanos? Me dice: si aquí yo estoy recibiendo bien, me dice. ¿Y por qué? Le digo yo. Es que mire, me dice, aquí me pagan $300 al mes. Quizás está trabajando en un banco. Me dan $300 al mes. Y aparte de eso me dan los diezmos la iglesia. Y dice, ¿y sabe qué? Me han dicho muchos. Me dicen: y lo bueno que tengo una congregación grande. Ese es un pastor asalariado, ¿sí o no, hermanos? Ellos dicen: tengo una congregación grande. Y me dicen: de aquí no me mueven, porque yo también hice el templo, les ayudé a hacer el templo, por eso no me van a mover. Ahora, si no te pueden mover las personas, te va a mover Dios. Amén. Ese salario es un pastor asalariado. Hermano, con esto no estoy diciendo que está mal que se le pueda dar una ofrenda a un siervo de Dios. El problema es que ellos estén viviendo de lo que la gente le está dando. Es un asalariado, y la Biblia dice en Juan capítulo 10 versículo 12: más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no sus propias ovejas. Dice muy claro: ve venir al lobo y las deja y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Y dice el verso 13: así que el asalariado huye, porque es asalariado y no les importan las ovejas. Le estoy hablando la palabra de Dios para que usted me entienda. El Señor habla del pastor asalariado, y el pastor asalariado es que ve venir al lobo y no se preocupa por la ovejita, no se preocupa, hermanos, por ella, no se preocupa porque ella, hermanos, va a recibir golpes de aquellos otros, no se preocupa,
Si usted se fija en las selvas, si usted va a ver en las selvas, hermano, cuando están allá, ¿sabe qué hacen los mayores, los animales de más años? Lo que hacen es pararse al frente y rodean a aquellos animalitos pequeños para que el león o lo que sea no se los vaya a comer. Eso es lo que tiene que hacer un verdadero pastor, hermano, defender a sus ovejas. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso es lo que tiene que hacer un siervo de Dios, porque es lo que Dios está pidiendo. Amén, hermanos. ¿Cuántos de ustedes se alegran por tener a los siervos de Dios? ¿Cuántos dicen amén? A nosotros nos alegramos. Nosotros nos alegramos porque tenemos al siervo que nos predica la palabra. Ahora, el problema es, hermanos queridos, que el Señor está diciendo que hay un pastor asalariado. Y ese pastor asalariado, hermanos, es una persona que no está defendiendo sus ovejas. Y la Biblia dice muy claro acá: un mal pastor se preocupa más por sí mismo que por el rebaño. Eso hace un mal pastor, se preocupa por sí mismo. ¿Cómo usted cuando escucha a las personas y dicen: yo quiero que mis hijos sean aquí, que mis hijos sean allá, que mis hijos sean lo otro? Se está preocupando por sí mismo, pero vea si de la boca de él va a salir decirle: me gustaría que sus hijos sean así también. ¿Me entiende, hermanos? Porque ellos dicen: yo quiero que ser aquí, quiero ser lo otro. Él se está preocupándose por sí mismo para agarrar fama, para tener bienes, para poder, hermanos, tener los bienes, para poder, hermanos, tener posesiones él mismo, para tener su propia seguridad. Oiga, y dice muy claro acá, hermanos, en 1 de Corintios 10:24: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Amén, hermanos. Pero aquel asalariado, todo él quiere agarrar la fama y todo puede tenerlo. Él desea tener muchas cosas para poder, hermanos, poder hacerse rico, para poder hacerse gordo, para poder mantener a su familia. Y más que hay hombres que tienen hasta 12 hipotes. ¿Y cómo cree que el pueblo de Dios, hermanos, va a lograr sostenerlo si solamente ellos tienen una congregación completa? Y la iglesia solo son 20 miembros, 5 niños y 15 adultos. ¿Cómo los va a mantener? Pero el asalariado dice: no, hombre, es que aquí no caen ni diezmos ni ofrendan, nada, mejor me voy a ir para otro lugar. Y se va para otro lugar y sale más perdido que una cabra en el monte todavía. Porque él anda buscando el dinero. A mí como predicador me han dicho: hermano, ¿cuánto cobra usted por predicar? Le digo: yo no cobro nada. Y me dicen: ¿cuánto viene usted a predicar acá a este lugar? Yo le digo: yo no ando por dinero. Pero hoy, hermanos, hablando, por eso es que hay que tener cuidado. Hablando de ministerios de alabanza, hablando, hermanos, de predicadores, hablando de evangelistas, hoy le ponen precio para ir a predicar la palabra de Dios. Pero dice la Biblia que esa es la recompensa que ellos van a recibir en esta tierra, pero en el reino de los cielos no tienen entrada, porque en el reino de los cielos entran aquellos que dan la vida por Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dice gloria a Dios en esta tarde usted. Amén. Ahora vea usted, el Señor está hablando muy claro de lo que tiene que hacer el pastor, hermanos. El buen pastor es aquel que acerca al pueblo de Dios, pero el mal pastor, el asalariado, el mal pastor busca de sus ovejas cuando necesita respaldo, dinero o, hermanos, para otras cosas, incluso para respaldo político. El mismo pastor trata la manera de ocupar a las ovejas para llevarlos a la política. Amén.
Y por eso es que dice Ezequiel capítulo 34 versículo 3: coméis la grosura y os vestid de la lana, la engordada de collay, mas no apacentáis las ovejas. Ese es lo que hace el asalariado. Y tal vez, hermano, aquí los que estamos aquí no andamos en política, pero algunos se han tirado hasta para alcaldes, se han tirado para concejales, se han tirado para síndicos o lo que sea. Ellos se han tirado, otros para diputados, y ellos andan hoy en día, andan, hermanos, sin el buen pastor que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Ellos no tienen una seguridad, no hay quien los cuide, no hay quien los pueda proteger, porque ellos, hermanos, se preocuparon por el salario, para aumentar las riquezas que ellos pueden tener, para, hermanos, aumentar el dinero. Por eso es que no se le cree a un presidente o a un alcalde que diga que es cristiano y que él, cuando está allá en la alcaldía, si llega a ganar, va a hacer aquí lo otro y lo otro, porque él es cristiano. No se le cree, porque, hermanos, hasta los mismos pastores que dejan a Dios se vuelven unos ladrones dentro de la política. ¿Amén? ¿O cree usted que no, hermanos? Ellos mismos se vuelven, porque ellos tratan la manera, hermanos, de engañar a las personas. Lo ocupan a usted como cristiano. Por eso es que yo, cuando voy a votar, no me voy, hermanos, por las personas, no me voy por lo que me digan, no me voy por eso. Me voy, hermanos queridos, porque es hermanos, una responsabilidad poder votar. Pero no hay que creer a lo que ellos dicen, porque cuando ya están ahí no le van a dar ni tan siquiera una lámina. Amén. ¿O no le está gustando a ustedes? ¿O ya van con los rojos ustedes? ¿O ya van con los azules y blancos y rojos? ¿O ya van con los verdes? Pero usted por eso debe de entender que aquí el único que no le va a fallar se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? ¿Cuántos dan ese fuerte aplauso? Un mal pastor tiene un ego inflado. Le estoy hablando del mal pastor, ya le vamos a hablar del buen pastor. Tiene un ego inflado. Se cree muchas veces que él es superdotado de todo. Mire, es difícil hablar con un pastor que tiene un ego inflado. Como uno de miembro, hermanos, es bien difícil. Y a veces usted dice, muchas veces usted dice, quisiera acercarme, le mando vídeo, pero lo veo con esa cara de bravo todo el tiempo. Pero él no es así. Se lo digo porque yo ya he hablado con él, hemos hablado en el carro cuando vamos, hemos hablado aquí en la iglesia, hemos hablado en otros lugares. Es tranquilo. Tan solo usted tiene que conocerlo a él y él lo va a conocer a usted. Amén, ¿me entiende lo que le estoy diciendo? Pero aquel pastor que tiene un ego inflado, no, dice, ¿y tú quién eres, hipote, para que me estés corrigiendo? ¿Y tú quién eres, hipota, para que me estés corrigiendo? El gran ego que tiene. Y nos dice la Biblia que hay que reprender al sabio para que sea más sabio, ¿sí o no, hermanos? Pero algunos que por serse sabios, dice la Biblia, que se vuelven necios. Se vuelven necios. Un mal pastor es así. Hermanos, es indiferente con las personas y desprecia a todo aquel que no comparte sus ideas. Lo desprecia. Lo desprecia porque él no agarra el consejo. Él no agarra el consejo que le puede ayudar. Él no está agarrando el consejo. Hermanos, y para mí que me den un consejo es un gran privilegio, porque ese consejo me va a ayudar a seguir adelante en la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? El buen consejo me va a ayudar. El buen consejo me va a ayudar para poder aceptar a la verdad, para poder aceptar lo que Dios habla. ¿Y qué está viendo usted para atrás y aquí estoy enfrente? ¿Qué le importa a usted lo que está atrás? Amén.
Así es como el diablo les pone a ustedes para quitarle la bendición. ¿Cuántos están aquí todavía, hermanos? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos dan esa gloria a Dios? El mal pastor tiene ese ego inflado. Es duro de carácter para hablar con él. Para que usted pueda hablar con un mal pastor que tiene ese ego, tiene que irle a solicitar permiso, mandarle una carta de permiso primero. A ver cuándo lo va a recibir. A ver cuándo le acepta la solicitud. Pero el buen pastor que no tiene ese ego se acerca y habla con usted. El buen pastor no lo va a discriminar con las otras personas. El buen pastor lo va a restaurar con la palabra del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? ¿Cuántos alaban a Dios, iglesia? Amén. Ahora observe usted cuando nosotros vemos a las personas que son así. Mire, uno como evangelista, que es, hermano, yo he llegado a lugares que con pastores que es dificilísimo hablar, y otra que yo soy poco para hablar. Y cuando hay dos que no quieren hablar es bien difícil tratar. ¿Sabe por qué? Porque yo, hermano, la única forma que usted me va a ver más hablar a mí es cuando estoy aquí arriba predicando la palabra del Señor. De ahí, hermanos, a mí no me interesa, hermanos, estar allí hablando chisme con otros. No me interesa porque no quiero contaminarme mi corazón. Pero hay gente, hermanos, que hasta la tacita de café le dan, y la hermana chismosa hasta se pone a tomarse el café y siquiera se le quemara la lengua de una vez. Amén. ¿Ya no le gusta lo que le estoy diciendo a usted, hermano? Pero si usted quiere hablar conmigo, hablemos de la palabra de Dios. Si usted quiere un consejo de mí, se lo doy. Pero no crea que me voy a sentar con usted horas y horas para estar hablando cosas que no sirven. Le voy a hablar palabra de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? De eso sí le voy a hablar. Ah, no, pero le dice la hermanita: hermana, venga a la casa, ya está hora. Allí le voy a preparar un cafecito con pan. Le dice: que liebre te está invitando al infierno. Amén. Y alguien puede decir a ese hermano que mal educado es. Ese hermano es bien trompudo. Es mejor que te caiga mal por decirte la verdad, pero que no te vayas a lamentar al infierno. Recibe la verdad, acepta la verdad, y la verdad es Cristo Jesús. ¿Cuántos dan ese fuerte aplauso al Señor? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Porque, hermano, alguien podría decir: es que en los púlpitos hoy solo hay predicadores malcriados. ¿Qué malcriadeza es decir la verdad? ¿Es malcriadeza eso, hermanos? ¿Sí o no? No es malcriadeza. Malcriadeza es que tú no le digas la verdad a las personas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Por eso es que hoy hay un montón así, hermanos, predicando un evangelio diferente al que Dios ha hablado a través de su palabra. Y el apóstol Pablo dijo: si aún un ángel viene del cielo predicando un evangelio diferente al que yo les he predicado, sea anatema, sea maldito, o incluso uno de nosotros que se levante, porque esta palabra no cambia. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y por eso es que yo le caigo mal a mucha gente, porque dicen que yo soy muy trompudo para hablar. ¿Le caigo mal a usted? Levante la mano los que le caigo mal. Tengan valor, díganmelo ahorita que están aquí. ¿Por qué anda hablando de mí a las espaldas? Dígamelo ahorita, a usted me cae mal a mí. Amén. Pero ¿a cuánto les caigo bien? Ah, ya veo que les caigo mal a ustedes.
Y por eso es que a veces la gente me dice: mire, hermano, usted no hubiera de servir para pastor porque usted es muy bravo. Me dicen: es que no soy bravo, yo predicarle la palabra de Dios no es que sea bravo. Amén. No es que sea bravo. Hay muchos hermanos andan conmigo, ellos conocen, yo los invito a comer algo, hermanos, y todo. Tranquilo, tranquilo. Vamos, hermanos, a campañas con los hermanos. Yo no soy enojado. A la hora que estoy predicando es que se ven que soy enojado, pero yo no soy así. El problema es que para que yo le hable fuerte a usted la palabra de Dios es porque existe un celo de Dios en mi corazón. Y yo lo que quiero es que usted vaya al reino de los cielos, hermanos. Por eso le predico la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Amén. Así es que, hermanos, si a usted le gusta oír la palabra de Dios de verdad, usted la va a aceptar en esta hora. Porque ahorita le estoy hablando palabra del Señor. Ahorita es que me salí del tema, pero voy a continuar con el tema. No es malo salirse un momentito. Hasta las calles tienen curvas. No todas veces va a encontrar usted la calle recta. Hasta las calles tienen curvas. Aunque usted vea una calle que tiene 15 metros de recto, pero váyase fijando, siempre tiene una curvita. Así es un predicador, tiene que salirse un momentito y darle un poquito a la iglesia y de ahí volver al mensaje con la palabra de Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Amén. ¿Cuántos se alegran por tener a los siervos de Dios en sus congregaciones? ¿Cuántos dan un fuerte aplauso entonces por esos siervos de Dios, por esos predicadores, por esos verdaderos siervos de Dios? ¿Qué más es un pastor asalariado? Es un, hermano, es un comilón. Es un comilón. Son insaciables. Y de parte que es comilón, es insaciable. Vea conmigo la palabra de Dios para que usted diga: este hermano, ¿por qué trata de así a esos pastores asalariados? Vamos a la Biblia. Vea lo que dice Isaías 56:10. Dice: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar. Soñolientos, echados, aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables. ¿Es palabra de Dios, hermano? Ay, usted dijo: ay, ya salió este bocudo otra vez. Dice aquí la Biblia que son comilones y que son insaciables. Y mire cómo dice el otro versículo hablando del mal pastor. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio bien, su propio provecho para uno por su lado. Y dicen: venid, dicen, tenemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, y mucho más excelente. ¿Sabe por qué el Señor está hablando de estos que son así? Porque existen pastores, aunque usted no lo crea, existen pastores que todavía se echan la copita de vino. ¿Sí? Mire, le voy a decir esto, tenga mucho cuidado, porque hoy en el tiempo de la apostasía se van a levantar, y se ha levantado, más claro, para que usted entienda, se ha levantado tanto hombre falso. Mire, un viejito todo arrugado, hermanos, que estaba bien arrugada la panza, como ya estaba viejito ya, quitándose la camisa, y le decía a las hermanas: toquen para que reciban la unción de Dios. ¡Qué viejito más sinvergüenza! No le estoy mintiendo. Era un pastor, y quitándose la camisa, y como las hermanas es de lo que le gusta. Mira, las hermanas, usted tenga cuidado, hermana. Si usted tiene a su esposa que por lo menos tiene 3 dientes, 2 arriba y 1 abajo, ámelo. Ámelo. No se vaya por lo que otros le estén diciendo. Amén.
Y mire, comenzó a quitarse la camisa y aquellas mujeres allí queriendo tocarlo. Y el viejito más se acercaba para que lo tocaran. ¿Para qué? Para que recibieran la unción, decían ellos. ¿Qué unción, hermanos? ¿Qué unción de ese carnudo? Por eso es que la Biblia dice que son perros mudos. ¿Y sabe qué dice la Biblia en Apocalipsis 22:15? Mas los perros estarán afuera. Amén. Es palabra del Señor, hermanos. Porque hablar de esto así de fuerte es que hasta a mí me da miedo, hermanos. Pero la palabra de Dios está escrito, ¿y yo qué voy a hacer? Amén. Entonces este hombre estaba así. Y otro hombre, hermanos, andaba y ponía, hermanos, a los hermanos mismos los ponía en el suelo, porque decía que la tierra estaba llena de pecado. Imagínense, y aquellos ignorantes, hermanos, llenándose la boca de polvo, y ellos estaban allí para que aquel anduviera encima de ellos. Esos son personas que se llama, hermanos, el Señor está llamando que son ciegos, que son mudos, que son insaciables. Pero el buen pastor predica la palabra de Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dan ese fuerte aplauso al Señor? ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Amén, hermanos. ¿Está gozoso usted todavía, hermanos? Ahora imagínese usted, este hombre, ¿cómo estaba? El pastor asalariado no le interesa el pueblo, no le va a interesar, nunca le va a interesar. Mire, no va a ir a ver a la oveja, la oveja que está perniquebrada, como lo llama la Biblia, no se va a acercar a ir a ella. No. Y si el pastor es así, y si los diáconos son peores, imagínese usted, ¿cómo nos va a ir a nosotros? Amén. Pero hablemos del buen pastor. El buen pastor es conforme al corazón de Dios. Amén. Jeremías 3:15 dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y inteligencia. Es conforme al corazón de Dios. El buen pastor oye primero la voz de Dios. Amén. ¿Cómo cree que así, hermanos? Aquellos, por ejemplo, Moisés, hablándolo. ¿Cómo cree usted que Moisés guiaba al pueblo? Primero escuchaba la voz de Dios. Y Moisés no cree, hermanos, que se iba a estar un día allá arriba. No, la Biblia dice que 40 días se iba a estar. Se estuvo hablando con Dios. En la primera vez que habló con Dios cara a cara, el Señor está diciendo cara a cara a través de su palabra, pero no es que Moisés le haya visto el rostro a Dios visible, sino que, hermanos, es como que usted esté así como está ahorita usted viendo para acá, yo me de vuelta para allá. Usted está viendo, hermanos, por detrás, pero no me está viendo la cara. Entonces Moisés, cuando habla con Dios, lo primero que Dios le dice a Moisés: Moisés, Moisés, quita tus sandalias, porque la tierra donde tú estás santa es. Amén. Habló con Dios, luego volvió a hablar con Dios otra vez. Cuando habla con Dios otra vez, la palabra del Señor dice que estuvo 40 días hablando con el Señor, y con el dedo de Dios se escribía toda la ley, hermanos. Pero de pronto se escuchó que había fiesta en el pueblo, porque dijeron: este Moisés ya se murió quizás, y ya no nos va a apacentar, en otras palabras. Y le dicen a aquel mal pastor que estaba ahí: Aarón, haceles un becerro para que lo adoremos y digamos que este es el que nos ha sacado de la tierra de Egipto, tierra de esclavitud. Pero el verdadero pastor estaba hablando con aquel que estaba allá arriba. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? ¿Cuántos dan ese fuerte aplauso al Señor? Amén. ¿Y sabe cómo era Moisés? Dice la Biblia que Moisés era, hermanos, paciente, apacible, amable. Pero en ese momento Moisés sintió un celo de Dios
Y cuando él baja, mire qué lindo, por eso es bueno aprender de los verdaderos siervos de Dios. Porque andaba otro allí cerquita de él que se llamaba Josué. Mientras él hablaba ya con Dios, Josué estaba abajo. Hermanos, Josué estaba esperándolo, hablando con Dios también, porque no me imagino que todo el día pasaba acostado allí con el teléfono todo el día. No me imagino eso. Sino que él también estaba hablando con Dios. Y hermanos, y Moisés estaba arriba. Pero cuando bajan abajo, ve que el pueblo estaban hasta lanzando. Y cuando Moisés ve eso, dice: este pueblo ya se rebeló contra Dios. Y sabe, Moisés comete una falta, podríamos llamarle, comete algún error. Él tira las manos, aquellas tablas de la ley, las piedras, las tiró contra aquel becerro. Y hermanos, y le dice que aquel que estaba de parte de Jehová, que no se había contaminado todavía, que se hicieran a un lado. Y se apartó muchas personas, porque incluso aunque muchas personas se aparten del evangelio y adoren otras cosas, siempre va a haber un remanente fiel a Jehová de los ejércitos. Siempre va a haber un pueblo que le está dando la gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Amén, hermanos. Y mire, cuando él llega a eso, y no se quedó así nomás, dice que aquel becerro lo hizo polvo. Y como lo hizo polvo, lo echó en agua y le dio a tomar a todos. Es la palabra del Señor. Imagínense aquellos rebeldes tragándose un montón de polvo con agua. Pero sabe, porque Moisés era conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Habla con Dios, oye la voz de Dios, se preocupa por sus ovejas, las busca. La Biblia habla, dice muy claro, que él busca la oveja perdida. Él va por la oveja perdida. Así como el Señor habla de la parábola que un hombre tenía 100 ovejas. Y teniendo, hermanos, esas 100 ovejas, llegó y las contó. Y vio que solo habían 99. Y le hacía falta una. Y ese buen pastor dice, hermanos, que se fue por los montes, por los collados, por los arrabales, por donde sea, por las calles, hermanos, polvosas calles, que había un montón de piedras, subió barrancos y todo eso. Pero dice que la halló, hermanos, entre allí, que estaba agarrada a ella, toda sucia, toda fea. Pero dice que la agarró en el brazo, la trajo y la limpió y la purificó. Ese es el buen pastor que Dios aprueba. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Ese es el siervo de Dios que Dios está probando a través de su palabra. Amén. El buen pastor tiene que ser valiente para defender a las ovejas de los lobos. Mire, es que los siervos de Dios, los verdaderos siervos de Dios, tienen un reto, hermanos. Fíjese que yo fui por primera vez a un lugar de Honduras. Y siquiera fuera bonito ahí, sí. Para arriba. Solo para arriba. Y llegué, hermanos, allá. Y el pastor que me había invitado a la campaña era un ancianito, como de 78 años. Y cuando llegué allá, hermanos, el pastor tan generoso, porque ese tiene que ser un pastor generoso. Un pastor tan generoso. Tenía la esposa de él, que ya está viejita, también anciana, y ellos tan generosos. Y hermanos, ellos hacían todo para recibirme de la mejor manera. Y unos frijolitos que me dieron acostados y otros parados que venían allí, los sentí tan ricos, hermanos. Ricos. Al ver el amor de aquel anciano. Y a la hora de la campaña él andaba allí corriendo para un lado y otro, hermano, trayendo sillas, llevando. Y como yo soy de una condición, que el hecho que yo sea predicador o que me han invitado, no quiere decir que yo solamente allí voy a estarlo viendo. No, a mí si llego a tiempo antes de la campaña y todavía no han arreglado las sillas, me pongo a arreglar las sillas. Y eso le he enseñado al hermano que anda conmigo. Al ver aquello, hermano, el hombre así, esos pastores, Dios los aprueba. ¿O cree usted que no, hermanos? ¿Cuántos creen que Dios apruebe esos pastores?
Aquel hombre era tan generoso, tan valiente, hermano. Y él me decía, hermano, ¿sabe qué? Aquí estamos rodeados de católicos. Estamos rodeados de católicos. Pero sabe, habemos solamente 20 hermanos, me dice. Pero todavía le seguimos dando guerra al diablo con aquellas palabritas. Todavía seguimos dándole guerra al diablo. Y me voy a morir y le voy a seguir dando guerra al diablo aunque me muera, me dijo él. Amén. Esos son los siervos de Dios. Esos son los siervos que Dios aprueba. Amén. Ah, no, pero hermanos, es lo que hace. Y a pesar de las dificultades, hermanos, que yo he estado padeciendo de esta enfermedad, que ya tengo mucho tiempo de tenerla, a mí, hermanos, aunque no pueda, aunque no aguante el dolor, pero yo hago lo mejor para el Señor. Y eso es lo que hacen. Si veo un anciano así, ¿por qué no le van a dar ganas a uno de servirle a Dios también? ¿Sabe? Le voy a ir terminando. El buen pastor sabe conducir al rebaño por senderos adecuados y proporcionarles el alimento conveniente, evitando los pastos venenosos. ¿Y cuáles son esos pastos venenosos? Estamos hablando del odio, de las divisiones, del egoísmo, del celo, de las contiendas, de las herejías. Él sabe apartarlos de todo eso, de pasto venenoso. El buen pastor, hermanos, es aquel que realmente protege a sus ovejas y las cuida, porque el pastor que ama a Dios amará a sus ovejas. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? El pastor que ama a Dios amará a sus ovejas. Mire, aquí, hermanos, hermano Vidio, sobre 8 años voy de poder conocerle. Aunque ya lo conocía de antes, que cuando él llegaba a hacer culto allá a la casa no me hallaba. Él entraba por la puerta de enfrente y yo salía por la de atrás. Y desde el tiempo, hermanos, cuando yo pasaba a veces de jugar de aquí abajo, allí abajo hacían los cultos todavía. Allí estaban en culto. Y cuando vine aquí, hermanos, lo he conocido como es. Él ayuda a las personas, es valiente, generoso, le da dinero a las personas, aunque no le paguen, pero él les da dinero. ¿Cuántos de ustedes le deben dinero a Mano Vidio? No me digan, solamente estoy preguntando. Pero él les da dinero, les ayuda. No le importa ir llegando a las 3 de la mañana a la casa, por ahí los a dejar a ustedes a cada colonia. Amén. Amén, hermanos. No le importa ir llegando a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, por irlos a dejar a ustedes a cada colonia. Y ustedes tan rebeldes que a veces se comportan con el pastor. Cuando el pastor les habla de las faldas pequeñas a la hermana, ya no le gusta el pastor. Y dígame usted, se lo voy a preguntar, yo nunca, hermano, nunca he visto a un pastor que sea así. Y dicen mucho, el buey que tiene sed, que busca el agua, dice. Así dicen muchos siervos que dicen ser siervos. Pero el siervo de Dios que nosotros tenemos, Él los va a dejar a ustedes. Y por eso es que a veces Él me dice cuando me va a pagar, hermano, tome aquí porque vino esto. No me gusta a veces agarrarle dinero. Le agarro dinero cuando no ando nada. Porque digo yo no hago ni tan siquiera ni la primera parte que Él hace. Sinceramente se lo digo. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Eso es lo que Dios dice. Se preocupa. Las mantiene, vela por ellas. Las mantiene limpias. Las purifica con la palabra de Dios.
las nutre con la palabra de Dios. Las lleva a buenos pastos, así como el salmista David decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuántos alaban al Señor? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Desean que sean ovejas que den frutos. Nunca se aprovecha de ella. Ese es el buen pastor. Nunca se aprovecha de ellas. Amén. ¿Está contento usted, hermanos? Quizás yo no he sido un buen miembro, porque a veces a uno, hermanos, a veces uno se porta mal, no quiere obedecer, pero Dios tiene siervos que todavía van a seguir al frente de esta obra. Amén. Y tenemos una gran bendición, que la misión cristiana del Príncipe de Paz tiene a un hombre valiente que va a seguir predicando la verdadera palabra de Dios. De eso sí estamos seguros. ¿Cuántos se alegran, hermanos? Que cuántas cosas quizás, hermanos, se han levantado otros hombres contra él, se han tirado contra él, han hablado de él, lo han acusado de cosas que no son, pero sigue de pie sirviendo a Dios. No le importa que hablen de él. ¿Y sabe qué he aprendido yo de él? Se lo voy a decir así, sincero. Yo he aprendido a ser bondadoso. Por eso es que yo soy bien mano floja a veces. Porque he aprendido de él. Le soy sincero. A veces lo último que ando yo se lo doy a la persona. Y no digo, es que no tengo. No, es que he aprendido que para de verdad ser un hombre de Dios se necesita ser generoso y ser valiente. Amén. ¿Cuántas personas se han levantado contra él? ¿Cuántas personas tal vez pasan comiéndolo de día y de noche? Hacen tacos al pastor. A ver cómo fue que se inventaron eso los mexicanos, ¿va? Hacen tacos al pastor día y noche. Pero él, aunque usted diga, hermano, fíjate que me siento mal, usted solamente tal vez trae 3 flechitas en su corazón o en cualquier parte del cuerpo, pero usted no le ha visto la espalda del siervo de Dios, cómo ha de andar de flechazos, de críticas, de calumnias, de falsos testimonios, pero sigue de pie porque el que lo ha llamado se llama Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios, iglesia? ¿Cuántos dan ese fuerte aplauso por esos siervos de Dios? De ese fuerte aplauso al que vive. Ese es el verdadero siervo de nuestro Dios. Amén. Y por eso es que vale la pena valorarlos. Mira, no vaya a ser que cuando ya se muera su pastor, entonces usted vaya con unas lágrimas de cocodrilo encima de la caja de él. Entonces usted le lleva el mejor ramo de flores. Entonces usted mejor le lleve las mejores rosas. Que cuando él estaba en vida, en lugar de traerle las rosas más bonitas, le traía las espinas. ¿Ya no le gustaba a ustedes, va? No, pero cuando está allí se mueren todos. Era buen siervo. Hasta el más hipócrita dice que era el buen siervo. Por eso hoy usted acérquese, hable con los siervos de Dios, obedézcales. ¿Sabe por qué se preocupan para predicar la palabra? Porque los pastores es como que van a dar cuenta de las ovejas. ¿Sí o no, hermanos? Y Dios les va a pedir cuenta, le va a decir: Ovidio Sánchez, ¿cuántos años predicaste en barrio? Ahorita creo que tiene como 24 años de estar aquí, no sé cuánto. Y él, hermano, si le da otros 10 años, el Señor le va a decir 34 años. Pero ¿qué hiciste por mi rebaño? ¿Qué hiciste por mis ovejas? Entonces va a aparecer, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: procura presentarte delante de Dios como un siervo aprobado que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora?
Bendito sea el Señor. Y le termino con esto. El siervo de Dios, tenemos que amarlo. Amén. Respetarlo. Ya ves, hermano, vi solo la pancita que le toco. Y él me la toca a mí y me dice, por ese camino usted también me dice. No es malo, hermano, bromear, una broma sana no es malo. ¿Sí o no? No es malo. Porque de verdad debemos de amarlo. ¿Cuántos de ustedes aman a sus pastores? Estoy hablando del buen pastor, porque si usted tiene un buen pastor, ¿usted qué lo va a andar amando? Amén. Póngase de pie.